Muy buenas noches con todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un gusto, como siempre, impartir esta materia. Esta noche vamos a ver un tema súper interesante sobre el tema de la comunicación. Anteriormente ya habíamos analizado temas referentes a la comunicación ética y profesional. Hoy nos vamos a referir exclusivamente al tema de la comunicación. Para el efecto, vamos a proyectar la siguiente presentación. Sí, y vamos a iniciar con los principios básicos de la comunicación. Ustedes conocen, compañeras y compañeros estudiantes, que para obtener cualquier situación, para poder trabajar, laborar, comunicarnos en nuestra familia, necesitamos de un lenguaje, necesitamos de medios de comunicación también, no necesariamente de palabras, también de señales, de expresiones. Y esta comunicación viene desde la antigüedad. Posteriormente, con el tiempo, se fueron dividiendo las lenguas acorde a los territorios que teníamos en la humanidad, se fueron dividiendo y ahí fue donde se empezaron a distinguir los diferentes lenguajes. En este sentido, actualmente tenemos diversidad de lenguas, ustedes ya conocen, y estas lenguas, por ejemplo, el castellano, el español, tiene su propia Academia de la Lengua. Esta ya surgió recientemente en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, posterior a esto es que empiezan a emitirse reglas que son en la actualidad utilizadas por los países de habla hispana, ¿sí? En ese sentido, cuando uno quiere conocer más, quiere aplicar, tiene que leer estas reglas, pero hay un método más efectivo, es la lectura. Cuando usted empieza a leer constantemente lo que a usted le gusta, puede iniciar así, con materias o libros, textos que a usted le guste. Eh, Se facilita el tema del aprendizaje de las reglas ortográficas, ¿sí? Puntuaciones, mayúsculas, minúsculas, el tema del acento, consonantes, el tema de las sílabas, bisílabos, trisílabos, cuadrisílabos, todo esto usted lo va aprendiendo en virtud de la lectura que usted va dando. Posteriormente, usted aparte tiene que leer textos relativos a su profesión. Esto le va a fortalecer el tema de su carrera profesional y también en su trabajo va a mejorar y va a poder aportar inconmensurablemente. La importancia de la comunicación radica por cuánto podemos relacionarnos, brindar, aportar de alguna manera o también obtener de los demás algo que necesitamos. Así, por ejemplo, podemos comunicarnos, podemos conocer y relacionarnos con más personas, trabajar en equipo, aportar con soluciones, expresar nuestras ideas y sentimientos ante los demás. En definitiva, entendernos con todos. Vamos en este momento a apreciar el siguiente video relativo a la importancia del lenguaje y la comunicación. Por favor, prestemos atención. Listo, escuchemos, por favor. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características requerimos del proceso de socialización. Lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura.
Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Muy bien, acabamos de escuchar este video súper interesante en el que nos indica la importancia de la comunicación, la importancia del lenguaje en la vida cotidiana. Si nosotros queremos algo, si nosotros intentamos transmitir una idea a las personas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, es a través del lenguaje. Y luego de esto vienen las diferentes formas, cómo lo vamos a expresar. Puede ser, por ejemplo, dentro del trabajo, a través de la comunicación directa escrita. ¿Sí? Usted se va a dirigir a su jefe a través de un memorando indicándole un particular que ocurrió hoy a la mañana, a 10 de la mañana, el inconveniente suscitado en el área tal de manufacturas. Ejemplo, es un ejemplo. Por otro lado, si usted quiere dirigirse a otra autoridad fuera de la institución, tendría que de manera correcta dirigirla a través de un oficio, exponiendo las necesidades, los antecedentes, la base jurídica, todo lo que usted requiera y la petición en sí. Así es como nos comunicamos en la actualidad, sobre todo en nuestro medio, en el país, de manera escrita. Si usted desea exhortarle a su hijo, a su hijo, a su hija, a su esposa, a que realicen alguna actividad en familia, que colaboren, pues será de manera oral. Tendrá que comunicarse, emitir el correspondiente mensaje y dentro del mensaje que usted, las palabras que usted le explique, que usted le envíe, tendrá que ir implícito lo que usted quiere. Muy bien, los elementos de la comunicación. Como elementos de la comunicación tenemos el emisor, la persona que envía el mensaje, ¿sí? La persona que inicia la conversación. Tenemos un código que viene a ser el lenguaje en sí, el mensaje que queremos brindarle a la otra persona y el receptor, que es el que recibe aquel mensaje. El canal de comunicación lo veremos en lo posterior. Pues, luego de esto puede existir una devolución de palabras, una devolución de mensajes, si está de acuerdo, no está de acuerdo, y así se empieza el debate. Muy bien, la comunicación como proceso, podemos decir, y aquí tenemos un ejemplo, Julia es el emisor en este caso. Quien envía el mensaje tiene un mensaje importante que debe compartir con Luisa, su amiga. El código viene a ser el lenguaje escrito. El mensaje: hola Luisa, la clase de filosofía fue suspendida. ¿Cuál es el canal? Mensaje enviado por Messenger, por mensaje de texto a través de un teléfono móvil, ¿sí? ¿Quién es la que recibe? La que recibe, Luisa, es el receptor en este caso, recibe, decodifica, entiende el mensaje y posteriormente puede haber el tema de la retroalimentación, que en este caso
puede ser que no existen interferencias en la comunicación, en el proceso de comunicación, que puede ser de manera directa y se desarrolló a través de Internet, o como también pueden existir interferencias, problemas con la red, el Internet, el mensaje puede tardarse, puede existir ruido, entre otras cosas. Esta sería el tema de la retroalimentación. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en la comunicación? Primero, obtener una respuesta determinada, ¿sí? Si nosotros enviamos un mensaje, por ejemplo, a nuestra esposa y le decimos, esposa amada, este fin de semana me gustaría irme a la playa, ¿qué te parece si organizamos el viaje? Obviamente vamos a recibir una respuesta y viene la coherencia del lenguaje, viene la coherencia, cómo vamos a contestar también. Puede ser que ella nos dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos vamos a ir de viaje si es muy apresurado? No me puedes decir de un día para el otro, tienes que organizarte siempre, etcétera, etcétera. O puede ser que nos indica una respuesta adecuada, organicemos con más tiempo y vamos la próxima semana. Lo mismo, requerimos una respuesta de la persona que nosotros vamos a dirigir. Por ejemplo, Edwin Castilla, como gerente de una compañía, se comunica con su subalterno y le requiere una respuesta referente a los fondos aplicados o invertidos en determinado proyecto, ¿sí? Le pide al director financiero de la empresa que le dé una respuesta motivada de que en qué se invirtió $50,000 la semana anterior. Así, por ejemplo. De igual manera, ¿qué es lo que intentamos? Influir en otras personas, en su entorno también. Y también en uno mismo, irse vinculando. Puede ser que aquí exista algún candidato a concejal, por ejemplo, de la ciudad de Ibarra. Entonces, él con la comunicación, con su oratoria, con su discurso, lo que pretende es influir hacia los demás. No necesariamente tampoco en la política, puede ser en el ámbito jurídico. Si existe aquí algún abogado, algún compañero que esté estudiando derecho, lo que intenta es convencer al juez que él tiene la razón. O puede ser, por ejemplo, que nuestra compañera o compañero Mario Herrera, sí, Mario Herrera es el delegado para llegar a una mediación, a un acuerdo con otra empresa referente a un pago que existió algún daño, no entregaron un producto adecuadamente. Entonces, ahí es cuando uno pretende influir en la otra persona, conmoverle. De igual manera, otro de los objetivos de la comunicación es enseñar, transmitir el conocimiento permanente. Entonces, los profesores, por ejemplo, sí, permanentemente tienen que estar todos los días tratando de impartir, buscando estrategias de cómo enseñarle a su alumno, a su alumna. De igual manera, puede ser que le contratan a uno de los compañeros que se encuentra presente, a Paul López, con la finalidad de que él brinde una charla al resto de sus compañeros de trabajo, ¿ya? O puede ser que lo contratan para que vaya al exterior a dictar un tema, una charla sobre un tema de experticia de él. Entonces, esos son los objetivos de la comunicación: enseñar, transmitir el conocimiento. Por otro lado, expresar, informar las ideas y los sentimientos. Cuando usted está enamorado o enamorada, quiere conquistarle a la chica, entonces tiene que buscar las mejores palabras, ¿sí? Las palabras más adecuadas para que ella se sienta en ambiente, sienta ese feeling, sienta esa conexión con usted y le pueda expresar, decirle lo que usted siente. Entender también mediante diversas expresiones específicas y culturales, por ejemplo, expresiones artísticas como una pintura. El momento en que usted se para frente a una pintura de
les digo así, Guayasamín podría ser, y ustedes ven plasmado ahí todo el sentimiento, muchas veces sentimientos de discriminación social. Usted al momento en que ve una pintura ve el tema marcado de la discriminación racial, el tema de los obreros, de los trabajadores, la lucha permanente de reivindicación. Entonces, esos sentimientos se transmiten a través de expresiones artísticas y culturales también. Por ejemplo, ustedes van a la Casa de la Cultura y ven una presentación de danza, de baile. Puede ser que a ustedes les conmueve y dicen el baile del cisne, me invento, el baile o la danza del cisne, y de pronto empiezan a ver cómo se mueven las chicas y empiezan con una ternura y el sonido. Entonces, esa es una expresión artística, cultural que a usted le conmueve, ¿sí? Le conmueve, y estos son los objetivos de la comunicación: entender el mensaje mediante diversas expresiones artísticas. Tenemos diversos tipos de comunicación, ¿sí? El tipo verbal y el no verbal, por ejemplo. El verbal puede ser transmitido a través del mensaje oral, ¿sí? De la comunicación oral, o también de la comunicación escrita. La comunicación oral no amerita mayor explicación, ustedes conocen, son las palabras habladas. La comunicación escrita, por su parte, es el lenguaje que se puede manifestar a través de letras, que a su vez forman palabras que se organizan de manera coherente y de acuerdo al idioma que se refiere, ideas que sean muy entendibles para grupos sociales. Por ejemplo, si usted es gerente de la empresa XYZ, usted quiere dirigir un memorando indicando que el día lunes tendrán que presentarse todos con terno y corbata, los varones, y las mujeres tienen que presentarse con vestido. ¿Por qué? Porque se va a recibir al señor ministro del Trabajo, que va a emitir unas directivas, ¿no? Unas directrices referente al entorno laboral de talento humano, ¿ya? Entonces, usted tiene que transmitir por escrito a través de un documento denominado memorando. ¿Por qué? Porque es una comunicación interna. Tenemos también comunicaciones no verbales, por ejemplo, la comunicación visual, auditiva y kinestésica. La primera, la visual, ustedes conocen, son los mensajes que percibimos a través de la vista. Por ejemplo, el momento en que usted va transitando en su vehículo y de pronto se pone el semáforo en amarillo, ya sabe usted automáticamente que se conoce como señal de advertencia. Posteriormente se pone el color rojo y usted tiene que parar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tienen derecho los otros transeúntes. Auditivas, por su parte, los percibimos permanentemente con el oído, ¿sí? Por ejemplo, las campanas de una iglesia. El momento en que usted ya escucha la campana de una iglesia, usted ya sabe que son las 7, 8 de la mañana y va a iniciar la misa. ¿Ya? Entonces usted ya conoce que va a empezar el ritual y se dirige a la correspondiente iglesia que usted profesa la fe. De igual manera, usted en su trabajo, en las fábricas sobre todo, tienen lo que se denomina la sirena. Ellos llega a 12 del día, suena la sirena, suena la alarma y todo mundo al almuerzo. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos el lenguaje o la comunicación no verbal kinestésica, que es aquella que proviene de los movimientos del cuerpo humano, sus gestos, sus tics nerviosos, expresiones que nos dan una idea de sus emociones, sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, si usted le dice algo a una persona y esta persona le guiña el ojo, usted ya sabe que le está, está consintiendo a lo que usted le está refiriendo. Por ejemplo, también hay otras que en nuestro medio
el levantar el dedo, manito arriba, ustedes ya conocen que se está aprobando, que les gusta, que quieren que continúe con lo que están efectuando o con lo que les han dicho. Tenemos historia de la comunicación que ustedes pueden profundizar un poco con las lecturas que ya se encuentran subidas en la plataforma. Así, por ejemplo, en la antigüedad nos comunicábamos de manera a través de señales, ¿sí? Esa era la forma de comunicación. Igual tenían el tema de la cultura material. Por ejemplo, cuando un hombre estaba enamorado, le entregaba una piedra lisa a la mujer y esa piedra lisa significaba lo mucho que la quería. Si le entregaba por otro lado a otra persona una roca fuerte con aristas muy pronunciadas, significaba que no la quería, que tenía iras, etcétera, etcétera. Posteriormente ya empezaron los símbolos, los signos. En las cavernas ya empezó a marcarse también todo el tema referente a, a las pinturas, a los pictogramas, y ellos ya iban interpretando lo que las personas de antaño querían decir. Así, por ejemplo, que se fueron de cacería, que tal vez entraron en una relación marital con otra, que tuvieron hijos, y ahí se veía plasmado todo esto. Posteriormente ya empezó el tema de la escritura, de la imprenta, de la radiodifusión, la televisión, el computador, que ya somos nosotros de esta era, el internet posteriormente, y luego los correos electrónicos, y actualmente que tenemos una vasta información con el solo googlear. Hoy en día tenemos también la comunicación a través de los equipos tecnológicos, sobre todo el celular. El celular se convirtió en sí en una herramienta de trabajo. Por ejemplo, yo permanentemente no podría vivir un día, a excepción de cuando me voy de vacaciones, que apago el celular. Pero permanentemente me entran llamadas como no tienen idea. En la hora serán unas 8, de 8 a 10 llamadas. Entonces, hay que estar permanentemente contestando. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta de trabajo. Al igual que el computador, tenemos permanentemente que estar enviando comunicados, enviar correos electrónicos, y a la interna también, en el sector público, en el sector privado, en el sector de economía mixta, se requiere permanentemente un equipo tecnológico como un computador para poderse comunicar con compañeros, con clientes, con usuarios. Vamos en este momento a apreciar el siguiente video referente a la historia de la comunicación. Pongamos atención, compañeras y compañeros estudiantes. Esta es la historia de la comunicación. En el siguiente cortometraje se verá la historia de la comunicación, cómo fue avanzando desde su tiempo más primitivo y cómo fue adquiriendo características por parte de las distintas culturas que influyeron en la comunicación, y cómo fue su progresión a los medios de comunicación masiva que conocemos hoy en día. Hace 2500 años, Aristóteles planteó el modelo clásico de la comunicación, el cual decía que un orador emite un mensaje que va dirigido a un receptor determinado. Dicha comunicación se divide en varios niveles, siendo estos la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y organizacional. La comunicación se remonta a los tiempos de los primeros hombres, quienes utilizaban lenguajes arcaicos para así comunicarse. De igual manera se dieron los primeros intentos de comunicación escrita. Las primeras civilizaciones en trasladar lo oral a lo escrito se situaron en Medio Oriente, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Esto empezando por los sumerios, que idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos, la escritura cuneiforme. Posteriormente los egipcios desarrollaron un sistema que se basaba en iconos llamados jeroglíficos. Estos utilizaron como soporte de escritura el papiro. Los romanos idearon un tipo de escritura muy bella llamada capitales. Disculpen, se cortó un momentito. Continuamos, por favor. Ya les pongo donde... Esta es la historia de la comunicación. En el siguiente cortometraje, un receptor determinado.
Dicha comunicación se divide en varios niveles, siendo estos la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y organizacional. Perdón por cortar así, me estaban llegando mensajes y se proyectaba en la pantalla. Disculpen, les proyecto de nuevo. Esta es la historia a los tiempos de los primeros hombres, quienes utilizaban lenguajes arcaicos para así comunicarse. De igual manera se dieron los primeros intentos de comunicación escrita. Las primeras civilizaciones en trasladar lo oral a lo escrito se situaron en Medio Oriente, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Esto empezando por los sumerios que idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos, la escritura cuneiforme. Posteriormente los egipcios desarrollaron un sistema que se basaba en iconos llamados jeroglíficos. Estos utilizaron como soporte de escritura el papiro. Los romanos idearon un tipo de escritura muy bella llamada capitales de quadrata y utilizaron pergaminos hechos de pieles curtidas de animales. Plegando los pergaminos se realizaban los códices, siendo este el actual formato de los libros. Durante la Edad Media, la cultura sufrió un retroceso debido a que fue una época marcada por guerras y la cultura se conservaba en monasterios, donde se compilaban libros con temática religiosa a mano, siendo estos copiados manualmente por los monjes, por lo que el trabajo era arduo y se demoraba unos 3 meses, por lo cual los libros tenían un valor desorbitado. En el siglo XII aparecieron las primeras universidades como los nuevos centros de cultura, y estas también se dedicaron a la promoción de los libros. Al mismo tiempo, los árabes introdujeron el papel que fue inventado por los chinos a través de la península ibérica. En 1450, Jonathan Gutenberg, un joyero de Maguncia, ideó un nuevo sistema basado en tipos móviles, conocido como la imprenta. La imprenta se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación, así como nacieron las publicaciones periódicas como las revistas y los periódicos. La inmediatez que exigían estos nuevos medios fue frenada por el cuello de botella que suponía la composición manual de las páginas. De esta manera se inventaron en el siglo XIX máquinas de composición automática que redujeron considerablemente el tiempo de producción. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea: el telégrafo en 1844 y el telégrafo sin hilos en 1895. Además, el ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. A finales del siglo XIX, Rudolf Hertz dijo que las ondas electromagnéticas viajan a una gran velocidad y pueden transmitir o transportar sonido. Dejó los cimientos de lo que sería la radio, siendo esta patentada primero por Guillermo Marconi en Reino Unido. Los avances de la radio para el año de 1905 fueron introducidos y aplicados inmediatamente en la guerra entre Rusia y Japón. Además, se introdujo en la marina mercante a partir del hundimiento de Titanic en el 1912. En 1929, Jay Boyd, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva. Este nuevo medio fue paulatinamente incorporado a los hogares, y en el periodo inicial de tener un televisor para una familia significaba un estatus. A partir de la Segunda Guerra Mundial y la apertura de la llamada Era Espacial en 1957, se abrió un nuevo panorama cuando se empezó a contar con los primeros satélites. Por otra parte, tiempo atrás se dio la invención del medio coloquialmente conocido como cine. Fue inventado en Francia por Auguste Lumière en 1895. Sus primeras versiones de cine mudo fueron sumadas en 1920 y en 1930 se tuvo el cine sonoro. Este es un medio de comunicación que transmite normas de comportamiento, valores, ideales y costumbres. A finales de los años 60 nació ARPANET, que puso a disposición de científicos una red analógica llamada NSFNet, los primeros avances de lo que conocemos como Internet. Esta red de transmisión de datos en principio fue creada con objetivos militares. No obstante, en los años 70 apareció el protocolo de control de transmisión TCP/IP, en el que se basaban los servicios de Internet y los mensajes de correo electrónico. Comenzó a vislumbrarse la posibilidad de conectar todas las redes existentes en el mundo, pero para conseguirlo era necesario crear una forma estándar de almacenar los datos que pudiera verse desde cualquier plataforma informática. Así nació la web. Esta fue inventada por el investigador Tim Berners-Lee. Hoy en día el Internet ha tenido avances con respecto a hasta entonces, siendo hoy el medio de comunicación más utilizado por su rapidez, efectividad y bajo costo. Internet hoy en día no solo es el medio de comunicación más grande, sino el medio de entretenimiento más importante también debido a su facilidad para buscar cualquier cosa para perder el tiempo, lo cual ha ocasionado fomentar las distracciones a la sociedad de hoy en día. Concluimos que la comunicación desde sus inicios primitivos ha cambiado mucho y siempre ha buscado el objetivo de ser más rápida y eficaz, sobre todo desde el siglo XIX.
y desde ese entonces la progresión fue más rápida, llegando a lo que hoy en día vemos muy cotidianamente en el Internet, medio por el cual se sigue innovando y crece a pasos agigantados, pasando a ser parte de nuestra vida diaria. Muy interesante la evolución de la comunicación, ¿verdad? Bien, tenemos principios de la comunicación, ¿sí? Tenemos que es personal, omnipresente, es inevitable, irreversible, prescindible, continua, dinámica y transaccional, verbal y no verbal. Tiene contenido, relaciones interpersonales, inteligibilidad, contextual, implícita e implícita, ¿sí? Todo esto viene dentro de la comunicación. Cuando usted trata de enviar un mensaje, usted primeramente en su interior tiene una idea, ¿sí? Y esta idea la transmite a las otras personas, ya sea de manera verbal o no verbal. Este contenido también tiene un mensaje, ya sea directo, implícito, es decir, Juan, por favor, retira eso. O también puede traer mensajes implícitos, lo que muchas veces indica que viene detrás del mensaje, detrás de tanta palabra, frase, oración, le viene a dar un mensaje, ¿sí? Muy bien, por favor, alguien que nos colabore con la lectura, en este caso, de la comunicación verbal y no verbal. ¿Alguna persona, algún compañero o compañera? Yo, doctor. La escuchamos. Comunicación verbal. Se vale de las palabras. Puede ser oral u escrita. Es más concreta. Llevó un desarrollo en la historia. En la vida humana también requiere de un aprendizaje. Se puede dominar más la interpretación del lenguaje. Comunicación no verbal. Prescinde de las palabras. Puede ser gestos, sonidos o signos visuales. Puede ser más ambigua. Es ancestral. Las primeras formas de comunicación se daban de esta forma. El mensaje puede dar a distintas interpretaciones. Muy bien. Efectivamente, tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando usted va a transmitir un mensaje, puede hacerlo a través de palabras, como en este momento yo lo estoy haciendo de manera verbal y oral, ¿ya? Pero también puede ser que usted quiere enviar una comunicación o un escrito o expresar sus sentimientos a otra persona que se encuentra en el exterior. Puede enviarle, por ejemplo, un correo electrónico y estaría realizando una conversación o una comunicación verbal escrita, ¿sí? Es más concreta, ¿sí? Como ustedes vieron, la evolución del desarrollo de esta comunicación en la historia hasta llegar a la actualidad. Tenemos por otro lado la comunicación no verbal. En este caso, prescinde de las palabras. Pueden ser gestos, sonidos o signos visuales. Lo que poníamos de ejemplo hace un momento, las pinturas. Usted puede observar una pintura de Picasso, una pintura de Miguel Ángel, una de Guayasamín o una pintura del actual artista Egues. Entonces, todo eso a usted le va a conmocionar, le va a expresar sentimientos a través de esta expresión artística. Puede ser más ambigua, por ejemplo, puede ser que a la pintura de Guayasamín, el señor López, que se encuentra en este momento en clases, entiende que quiere expresar aquel sentimiento, aquella rebeldía por la injusticia social. Puede ser que yo aprecie otra cosa, puede ser que yo aprecio el conformismo, ¿ya? Puede ser que alguien me indica con la cabeza, vamos a tal lado, pero puede ser que yo le entiendo que solo mira quién está allá.
¿sí? Entonces es una comunicación que puede ser ambigua, tener varios significados y el mensaje puede entenderse o sujetarse de diferente manera o apreciarse con distintas interpretaciones. Tipos de comunicación verbal. Tenemos unidireccional, bilateral, audiovisual, impreso, digital. Unidireccional esencialmente informa, sin esperar retroalimentación. Ustedes entienden que una comunicación es cuando yo envío un mensaje y recibo una respuesta. Entonces, en este caso no se esperaría una respuesta, simplemente emitimos nuestro mensaje. Bilateral, en cambio, es cualquier conversación de dos o más personas con retroalimentación, es decir, recibimos una respuesta. Audiovisual, se utiliza la imagen y sonido para transmitir el mensaje. Puede ser, por ejemplo, un documental. Impreso se utiliza en un soporte físico, por ejemplo, un diario, un periódico, etcétera. Un correo electrónico podría ser. Digital se dio lugar a los canales de comunicación nuevos que se acortan las distancias. Por ejemplo, un email, un mensaje de texto, un mensaje a través de Messenger, Twitter, redes sociales en general, etcétera. Distintos tipos de comunicación oral. Por favor, ¿alguna persona que nos pueda colaborar con la lectura? ¿Alguien? Buenas ¿Algún? noches. Sí, buenas Perfecto. noches. Margarita, la Ya. escuchamos. Distintos tipos de comunicación oral. Diálogo, lo más habitual y espontáneo, principalmente entre dos personas. Debate, entre dos grupos de personas donde hay un intercambio sobre un tema en particular, expresando las diferentes opiniones que tienen los grupos sobre el tema. Discurso. Tiene como fin dar un mensaje sobre un hecho importante. Solo existe la recepción del mensaje sin preguntas de por medio, a menos que así lo quiera el emisor. Exposición. Es común observarla en instituciones educativas, pero no se puede presentar en cualquier parte. Se desarrolla con un público y los exponentes de la información. Por lo general, se pueden realizar preguntas sobre el tema expuesto. Puede darse de diferentes formas, presencial o virtual, en privado o en público. Foro. Muchas personas comparten ideas o pensamientos para solucionar un problema o proponer algo de acuerdo a la situación en la que se presenta el mensaje. Perfecto. Margarita, yo le pregunto, ¿usted en qué trabaja? Disculpe la curiosidad. ¿O está estudiando actualmente? ¿Solo está estudiando? No, sí trabajo en una empresa logística y también estoy estudiando ahorita. Ya, perfecto, la felicito. Es muy bueno y de felicitar lo que usted hace de trabajar y estudiar. Yo le pregunto, de estas formas o tipos de comunicación oral, ¿usted a cuál se le hace más familiar? ¿Usted tiene diálogos permanentes, debates, discursos, exposiciones, foros? ¿Cuál es la más habitual? Normalmente en mi trabajo pues hago reuniones con el equipo de trabajo y lo hacemos de manera virtual, se podría Ya. decir. Excelente. Ujú. Entonces, de lo que yo entiendo, usted puede ser que aplica casi todos los tipos de comunicación. Por ejemplo, el diálogo es permanente, es espontáneo, ¿sí? Tiene que conversar con sus compañeros de trabajo, pero cuando ustedes tienen reuniones para ver los diferentes puntos de vista, también se someten a un proceso de debate. Y el momento en que usted tiene que exponer algo, ¿sí? También aplica lo que es el discurso. Entonces, aparentemente usted aplica todos estos tipos de comunicación oral y es muy bueno, es muy efectivo. Tenemos que perfeccionarnos en esto. Por ejemplo, en mi caso como abogado, permanentemente yo estoy en debates. Y el debate con respeto. Por lo general nos entregan el tiempo para nosotros expresar la teoría del caso. Posteriormente le conceden la palabra a la otra parte también para que exponga su punto de vista. Luego viene el objeto de la controversia, nos conceden la palabra
Posterior, nos toca anunciar qué prueba tenemos para presentarle al juez. Le corren el traslado a la otra parte también para que se pronuncie. Luego nos toca hacer una exposición de cada prueba que tenemos y finalmente un discurso de cierre. Entonces nos toca, dependiendo las profesiones, nos toca estar preparándonos permanentemente. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias por su colaboración. Tenemos también la comunicación no verbal. Anteriormente vimos los tipos de comunicación oral, en este momento los tipos de comunicación no verbal, que pueden ser por gestos, puede ser el lenguaje de señas para comunicación de personas con disminución auditiva, puede ser también utilizado para acompañar la comunicación verbal y enfatizar el mensaje. El momento en que estamos dando un discurso, si lo hacemos con la expresión facial y también con las manos, con todo lo que se requiere, se llama cuerpo, en ese momento vamos a impactar más. Pero también, como estamos indicando la primera premisa, referente al lenguaje de señas. En la actualidad estamos hablando bastante de la cuestión de inclusión, inclusive hace días, valga la redundancia, nos comentó una señorita sobre la importancia, una compañera aquí en clase, sobre la importancia de irnos preparando en temas de lenguaje inclusivo, lo que viene a constituir el tema de lengua de señas, ¿sí? Es muy importante. Yo en algún momento voy a tomar algún curso para entender también e irme adentrando en este mundo. Es todo un mundo el tema de la lengua de señas. Comunicación no verbal, las expresiones faciales. Imaginemos que estamos diciéndole a nuestro compañero algo que no nos gusta y en nuestra expresión facial estamos con una sonrisa, entonces vamos a ser totalmente contradictorios, ¿sí? De igual manera, la postura corporal demuestra muchísimo, demuestra que estamos cansados, demuestra también que estamos contentos, abiertos al diálogo o que estamos aburridos. Todo esto puede demostrarse con nuestra postura corporal. La comunicación no verbal también tiene que ver con el aspecto físico, con la vestimenta, los peinados, el aseo, el maquillaje, todo comunica. Puede ser, por ejemplo, que llega un compañero así con las ojeras grandes, que no se ha bañado, no se ha duchado, no se ha aseado, desalineado totalmente. Entonces, eso transmite muchísimo. Puede ser que nos da un mensaje que el señor tuvo una mala noche de copas y que se presenta sin haberse cambiado, se presenta de manera directa tal cual estuvo el día anterior. Entonces se entiende totalmente sin que nos diga una sola palabra. Tenemos barreras de la comunicación, ¿sí? Muchas veces nos bloqueamos por ciertos temas. Por ejemplo, en barreras semánticas, tiene que ver con el significado de las palabras. El receptor tiene que comprenderlas, pero si no hay una correcta, si hablamos de un mensaje transmitido de manera escrita y no está conforme a las reglas ortográficas que hemos aprendido, puede ser que expresamos otra idea, ¿ya? Entonces, estas son las expresiones semánticas del lenguaje, de la comunicación. Tenemos barreras psicológicas, por ejemplo, el tema de las emociones puede alterar el mensaje. Si yo le digo a mi vecino, pongo un ejemplo, se le pasó el perro al patio de mi casa y yo voy totalmente enojado, puede ser que no transmito el mensaje que quiero y solo le expreso mi inconformidad, pero lo que yo quiero en realidad es que el Señor me resarce el daño, que venga a limpiar el patio y que me arregle los cables que dejó dañando su cachorro. Entonces, todo va en virtud de las emociones, ¿cómo lo vamos a decir? Tenemos barreras fisiológicas también, por ejemplo, el emisor o el receptor que se encuentran alterados, nerviosos o por circunstancias como el alcohol, ¿ya?
Puede ser que hay alguna chica sumamente guapa que está participando en un concurso de belleza, tiene el mensaje súper claro, pero le ganan los nervios y en ese sentido se le cae todo el discurso. Todas las palabras que iba a expresar, se cae, se va abajo. ¿Por qué? Porque no supo expresar porque los nervios le ganaron. Tenemos barreras físicas también, por ejemplo, las vinculadas con el contexto del entorno, la falta de luz, el ruido, la distancia excesiva. Un ejemplo de esto podría ser en el campo. En el campo muchas veces no existe, se va la luz permanentemente, ¿sí? La electricidad se va permanentemente y no tienen cómo comunicarse con la otra persona vía telefónica o tal vez no tienen saldo. Entonces, muchas veces lo que hacen es gritar de una montaña a otra montaña. Entonces, puede ser que la persona que está recibiendo el mensaje no lo entiende de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la distancia excesiva hace que esto se convierta en una barrera física y que no llegue o no se entienda el contexto de lo que le están diciendo. ¿Cómo mejorar la comunicación? Primeramente, tenemos que escuchar, ¿sí? Tenemos que escuchar y tenemos que tener coherencia, ¿sí? Coherencia con lo que estamos escuchando y con lo que vamos a decir. Esto también tiene que ver bastante con la empatía. La empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona, tratar de asimilar o sentir lo que la otra persona está en ese momento sintiendo, valga la redundancia. Atender al contexto, no es lo mismo un tema de actualidad que un tema antiguo, ¿ya? No es lo mismo que nos vengan a hablar de cómo era antiguamente el comercio, tal vez las exportaciones en los años 60 que en la actualidad. Entonces, tendríamos que ir entendiendo el contexto de lo que estamos hablando, ¿sí? Una buena dicción también es importantísimo. Hay que hacer entender a la otra persona. No es diferente a nosotros, a lo que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, entender a una persona que viene de otro país diferente, podría ser de Venezuela, podría ser de Colombia, de Perú, que tenemos el mismo idioma, sí, tenemos el mismo idioma, pero al momento de transmitirlo muchas veces tenemos una diferencia de tonalidad. Aquí en el país igual podemos encontrar diferencias en las tonalidades. Por ejemplo, un esmeraldeño habla diferente a un manabita o un lojano habla diferente a un cuencano. Un carchense habla totalmente diferente a un guayaquileño o un guayaquileño habla diferente a un ambateño o a un quiteño. Entonces, el tema de la dicción, sea de donde sea la persona, es importante pronunciar bien las palabras, utilizar bien las S, las P, las Z, todo. Entonces, otro tema importante es la confianza. ¿Cómo se gana confianza? Conociendo el tema. Si usted, Margarita, es gerente de talento humano, ¿sí? En su empresa, usted tiene que transmitir las ideas y tiene que hablar con convicción. Se entiende que usted, para ocupar ese cargo, leyó la Constitución de la República. Si es de empresa pública, usted habrá leído la ley orgánica del servicio público. Si es de empresa privada, usted tendrá obligatoriamente que leer el Código del Trabajo y la normativa referente al sector laboral donde usted presta sus servicios. Todo esto le va a dar confianza para poder transmitir las ideas que tenga dependiendo del contexto donde se encuentre. El canal o medio de comunicación, ya hemos conversado. Puede ser oral, puede ser escrito, puede transmitirlo de manera impresa, puede transmitirlo de manera virtual también o de manera oral, ¿sí? Y
ausentarse de las barreras que ya hemos analizado, barreras semánticas, psicológicas, fisiológicas y las barreras físicas. Esto es, compañeros, lo que se puede indicar. Vamos a culminar con el actual video, es súper pequeñito y con esto concluimos, por favor. ¿Quieres que cuando difundas un mensaje las otras personas entiendan claramente lo que estás diciendo? ¿Quieres tener conversaciones interesantes con las demás personas? Si deseas que sea así, debemos entrenar las habilidades comunicativas, las cuales son muy importantes en nuestra vida. Estas nos pueden ayudar a establecer mejores conexiones con los demás, pero también pueden arruinar nuestra vida en muchos aspectos si no logramos mejorar esta habilidad. Es por ello que en este video encontrarás algunos factores clave que debemos tener en cuenta si queremos ser unos buenos comunicadores. Un primer aspecto importante para mejorar nuestras habilidades comunicativas es la autenticidad. La idea aquí es revelar nuestra verdadera personalidad. La sociedad nos ha condicionado a que debemos tratar de caerle bien a todas las personas. Y ciertamente estas son cosas que podemos tener en cuenta y nos pueden ser útiles en algunas situaciones. Sin embargo, esto es algo que a la larga no nos ayudará. Si no demostramos lo que realmente somos, ni tenemos la determinación para expresar nuestras verdaderas opiniones por el miedo a ofender a los demás, no vamos a mejorar nuestras comunicaciones. Por ejemplo, si alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, debes tener la libertad para expresar tu opinión. Muchas veces lo que hacemos cuando hay una situación como esta es retraernos, quedarnos en un lugar seguro donde no expresemos nuestras opiniones. Esto es definitivamente un aspecto a cambiar si buscamos mejorar nuestras habilidades comunicativas. El segundo aspecto que considero importante para tener comunicaciones efectivas es tener mente abierta cuando se interactúa con otras personas. Aquí la idea es estar abierto a escuchar otras opiniones. En nuestra vida vamos a conocer muchas personas que piensan diferente a nosotros, que tienen otras convicciones. Por ello, no debemos cerrar nuestra mente a nuevas posibilidades, a considerar otras alternativas. Una persona que esté dispuesta a mejorar sus habilidades comunicativas no debe ser dogmática en cuanto a sus convicciones, sino escuchar las otras opiniones, no solo en un sentido superficial, sino de una manera honesta. Incluso si no se comparte la opinión que la otra persona tiene, se debe considerar sus puntos de vista, tenerlos en cuenta. Si no es así, las otras personas inevitablemente se llevarán una opinión negativa de nosotros, y así será muy difícil generar una verdadera conexión con el otro. El tercer aspecto importante para mejorar nuestras habilidades comunicativas es la asertividad. La asertividad es una habilidad social y comunicativa que nos permite conocer nuestros derechos y defenderlos. Por medio de ella, podemos hacer que los demás no impongan sus intereses por encima de los nuestros. Por ejemplo, si estás haciendo una fila y alguien se cuela, debes tener la capacidad para hacer el reclamo. Si pagaste por un servicio y te están ofreciendo algo diferente, también debes poder reclamar tus derechos. Como nos podemos dar cuenta, la asertividad es una habilidad que podemos aprender y mejorar. Esto nos servirá para que los otros nos vean como personas que tienen confianza y que respetan sus propios intereses. Una buena asertividad nos permite dar opiniones, expresar nuestras inconformidades y resolver conflictos con los demás de una manera efectiva. Un cuarto elemento importante en cuanto a la mejora de habilidades comunicativas es la empatía. Tener empatía es ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y emociones. Las otras personas quieren que entiendas sus situaciones. Por ello, cuando tengas conversaciones con los demás, busca comprender los problemas y las emociones de los otros. Cuando puedes tener una empatía con la persona con la que te estás comunicando, se genera una conexión más directa con la otra persona. Si le dejas saber a los demás que los comprendes, que tienes cosas en común, que tus problemas son similares, abrirás la puerta a una mejor comunicación. Y el último aspecto, pero ciertamente no menos importante, es la capacidad de escuchar a los otros. Todos los seres humanos queremos sentirnos escuchados. Por ello, debes prestar mucha atención a lo que otras personas nos dicen. Cuando alguien hable, asiente con la cabeza. Si no entiendes algo, pregúntale a tu interlocutor para clarificar algunos puntos. Y ocasionalmente, hazle saber a la otra persona que estás siguiendo de manera atenta lo que te dice.
Cuando haces esto, la otra persona notará tu interés verdadero y de esta manera lograrás tener una comunicación más efectiva. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, Bien, estimadas compañeras y compañeros estudiantes, yo les agradezco muchísimo por la atención brindada. El día de ayer me hicieron una pregunta referente a las tareas que se encuentran en la parte final, que se les había puesto como refuerzo. Esas tareas no van a ser calificadas, ¿sí? Más que nada es para las personas que quieran reforzar un poco el conocimiento y no se preocupen respecto del tema. Las otras tareas que sí se encuentran en el foro, esas sí tendrían que completarlas, por favor, que se encuentran ya en la plataforma y ustedes las conocen y el día de ayer las mencionaron. En ese sentido, para mí ha sido un gusto haber impartido estas clases. Agradezco la invitación realizada por el instituto y haber tenido unos estudiantes tan talentosos y profesionales como ustedes. Les agradezco muchísimo. Deseo que tengan una linda noche. Que descansen. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias, con mucho Doctor, gusto. pase bien, A buena noche. servirles igual. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.